Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez con el Calígula. En este caso tenemos el botín tipo Blucher al que le vamos a girar la pala. Como veis, he escaneado las dos imágenes porque no tengo un escáner A3. Entonces tenemos la parte inferior y la parte superior. Si las colocamos una encima de la otra vemos que se solapan y aparece una línea en blanco. Entonces lo mejor y lo que vamos a hacer ahora va a ser digitalizar cada, cada imagen por un lado y luego las juntaremos. Empezamos a digitalizar el botín de la izquierda, vamos digitalizando también la línea de la carrillera. Aquí en Calígula se ve muy bien las líneas, sobre todo porque estamos utilizando la línea de escáner verde. El proceso de digitalización es muy rápido, como veis. Luego, más adelante, retocaremos un poco las líneas. Para ello utilizaremos la herramienta de suavizado o incluso la herramienta mover nodos para ajustar mejor. Vamos a digitalizar la línea que hemos dado al montado para que sea más fácil el giro de las piezas. Hacemos también la persilla. Prácticamente ya lo tenemos todo, pero antes vamos a copiar la línea del montado de fuera y la vamos a batir también. Ajustamos y prácticamente ya lo tenemos. También vamos a hacer aquí una línea en la línea superior para que luego nos ayude a colocar la otra pieza. Aquí está. Vamos a hacer ya el trozo de botín que nos quedó en la parte superior. Digitalizamos también el empeine, la lengua. Y la parte de la carrillera, del talón. Tenemos que intentar poner la mínima cantidad de nodos posibles para que luego la edición sea más sencilla. Hacemos también la parte de detrás del talón y de la misma manera creamos una línea recta en el borde de la pieza. Ahora ya podemos ocultar las imágenes escaneadas, tanto de un lado como del otro. Ahí están. Y vamos a utilizar la herramienta alinear. Vamos a coger, seleccionamos toda la parte superior del botín y cogemos alinear. Primero alineamos la parte inferior a la parte superior y ahí tenemos ya el botín prácticamente colocado. Ahora lo primero que vamos a hacer va a ser borrar estas dos líneas que hicimos de apoyo, y lo que podemos hacer ahora es unir las líneas. Vamos a mover un poco para ajustar mejor. Ahí, más o menos. Desactivamos la selección y ahora vamos a seleccionar las dos líneas de la lengua y le damos a unir. ¿Veis? Ya lo he unido. Seleccionamos la parte delantera de la carrillera y también nos la une. Y la parte del empeine y también nos la une. Nos queda el talón. Seleccionamos las dos partes, le damos a unir y arreglado. Podríamos mover nodos para que se ajusten mejor de forma manual, aunque lo mejor es utilizar la herramienta suavizar. Vamos a suavizar desde aquí hasta aquí abajo
¿Veis? Suavizamos la parte del empeine. Ahí está. Y ahora vamos a suavizar la parte del talón. Por la parte delantera. Ahí está. Y ahora vamos a suavizar también el talón por la parte posterior. Pues prácticamente ya tenemos la trepa unida. Modificamos a mano si es menester algún punto. Vamos a colocar aquí el eje que cruce el empeine y que sea de forma vertical hasta la parte de la presilla, hasta la parte donde termina, digamos, la presilla, hasta ahí. Vamos a rectificar también algún punto de la carrillera. Ahí está. Tanto por la parte de la presilla como por la parte inferior. Conviene que seamos aquí lo más estrictos posibles y cualquier fallo que veamos que afea las líneas, pues intentaremos arreglarlo de manera que queden unas líneas lo más depuradas posible. Aquí esta curva no me convence mucho. Vamos a suavizarla un poco más, desde la parte superior hasta la parte inferior de la curva. Y ahora rectificamos también algún punto. Va. Bueno, como os decía, vamos a crear un eje perpendicular a la línea del empeine que pase por la parte superior de la presilla. Ese punto nos va a servir para trazar el eje de simetría, ¿lo veis? Empezamos por la punta y atravesamos por la línea del empeine marcada por el eje de simetría que hemos hecho perpendicular. Ajustamos. Ahí, mejor. Y ya lo tenemos. Vamos a arreglar un poco la línea de montado, que como veis haya aumentado sobre 1 centímetro en la parte más ancha. Entonces con la herramienta de doblar, como lo llama el programa, subimos o doblamos un poco la línea hacia arriba en la misma proporción que le hemos dado el aumento. Más o menos quedaría ahí. Ahora hacemos también lo mismo con la parte del montado de la parte de dentro y lo subimos a la línea de la parte fuera. Sigue conservando la pequeña diferencia del margen de montado. Esta línea ya la podremos borrar. Nos ha servido un poco de guía. Entonces lo que hacemos es partir línea. Ahora la seleccionamos y ya la podemos borrar. Pues ya tenemos más o menos las líneas de la trepa con el aumento corregido. Este eje ya lo podemos borrar. Y ahora vamos a girar la lengua. Vamos a ver, primero seleccionamos la parte del empeine y la lengua. Colocamos el punto de giro y vamos girando hasta que se pierde la línea del empeine con el centro, con el eje de simetría principal. Volvemos a girar. Siempre tenemos que hacer un círculo que abarque toda la línea. Y con este haríamos ya el último giro. ¿Lo veis? Qué fácil. La línea que hemos utilizado para apoyarnos sobre el eje principal la podemos seleccionar y la borramos, ya no nos hace falta. Y ahora la línea que hemos utilizado para hacer la lengua, que ya la tenemos girada, la retocamos un poco. Para ello podemos utilizar la herramienta suavizar. Ahí, por ejemplo. Y
más o menos ya se nos ha quedado una línea suave que va buscando la presilla. Vamos a crear ya el margen de 8 milímetros que le vamos a dar al talón, a la pala que en la unión con el talón. Y de esta manera podemos ajustarnos mucho mejor con la línea que viene de la lengua que une con el entre que hemos hecho ahora de 8 milímetros. ¿Veis? Podemos hacer que la unión sea más larga, más suave. Ahí está bien. Bajamos un poco también para que sea más simétrica. Y más o menos ya la tenemos dibujada. Como veis, la trepa se ha quedado un poco inclinada. Vamos a girarla. Utilizamos también la herramienta alinear. Seleccionamos el eje de simetría. Como veis, hemos seleccionado todo. Y ahora marcamos un eje horizontal. Movemos y ahí tenemos la trepa más o menos en una posición horizontal correcta. Vamos a empezar a hacer los figurados. Como estas líneas están separadas, pues habría que crear un figurado para una y para otra. Entonces lo mejor es seleccionar la línea del talón, de la parte superior y la parte inferior, y unirlas. ¿Veis? Ahí se ha borrado el margen de entre que le había dado. Vuelvo a añadírselo. $8 milímetros y ya lo tenemos. De manera que ahora, al hacer la figura, el figurado de las ranuras, ya me lo hace de un solo tirón. Ahí está. Podemos mover un poco si vemos que las ranuras han quedado un poco más separadas de la cuenta, estirando de los bordes. Y vamos a suavizar un poco más. Ahí está. ¿Veis? Ha cogido un poco más de arco. Ya tenemos toda la pieza. Vamos a hacer la simetría. Elegimos lengua, entre, margen de montado de la parte interior. Colocamos el yanqui y colocamos también el centro unido al eje. Vamos a ver qué tal ha quedado. ¿Veis? Ha quedado un poco desplazado. Entonces para eso es mejor identificar primero la línea sobre la que lo hemos hecho y mover un poco para que la raya amarilla quede alineada al eje principal de escalado. Ahí está. Recolocamos otra vez las líneas y ya lo tenemos. Nos quedaría hacer la simetría también de las ranuras. Elegimos eje y vamos marcando las ranuras también de la parte de dentro. Y ahora sí, ahora ya tenemos todas las líneas que van a formar parte de la pala. Vamos marcando todo el contorno, un lado de la lengua y el siguiente. Y ahí la tenemos. Vamos a ponerle pala, ante rojo por ejemplo, y aceptamos. Ya tenemos la pala. Vamos a sacar ahora de piezas el talón. Entonces, lo primero va a ser cambiar las medidas del talón. En vez de 4 le vamos a dar 4,5 y aceptamos. Le vamos a dar margen de doblado de 4,5 por toda la parte superior hasta un poco más abajo de la presilla. Y la zona esta la dejaremos al canto. Vamos a quitarle ya los 5 milímetros de margen del forro. Ya, sí, ya lo tenemos. Ahí está, 5 milímetros a la parte fuera y 5 milímetros a la parte dentro. Aquí vamos a colocar una línea para marcar los pinchazos para la colocación de los ojetes. Hacemos una perpendicular a 12 milímetros
¿Veis? Le vamos a poner 7 pinchazos. Ahí está. Y cerramos. ¿Veis? Ya hemos puesto los pinchazos automáticamente. Ahora vamos a hacer el figurado de la presilla. Estupendo. Y aquí detrás le vamos a dar un margen especial. Vamos a crearlo. Le vamos a llamar costura 2,0, porque le vamos a dar dos márgenes. El primero va a ser 2 milímetros y el segundo va a ser 0. Lo que queremos es crear una costura en la parte superior del botín. Vamos a darle verde. Y en la parte inferior no le vamos a dar costura. Entonces por eso le hemos dado 0. Es el mismo procedimiento que hemos hecho con el patronaje manual. Vale, pues ya tenemos todas las líneas que van a formar parte del talón. Nos faltaría aquí crear una línea pequeña que una la parte baja del talón con el doblado. Si no creamos esa línea, no nos creará la pieza adecuadamente. Marcamos, costura y ya la tenemos la pieza. Aquí le vamos a poner talón, le vamos a poner el material también ante rojo, le vamos a cambiar aquí porque son 4 piezas el par y aceptamos. Ya lo tenemos, la pala y el talón. Ahora vamos a empezar con el forro. Lo primero le vamos a dar un recortado de 6 milímetros utilizando margen libre a la lengua. Le damos 6 milímetros porque no hace falta que le demos 8. Es una superficie muy pequeña y fácil de centrar. Y aquí en el borde exterior que le dimos de 8 le vamos a añadir 3 más. Para que haga el escalón que otras veces hemos dicho. Estos márgenes se quedan internamente en el zapato y hay que procurar que no abulten mucho. Vamos a crear la simetría, el margen de recortado a la lengua, los 3 milímetros que le hemos dado al talón. Aquí veo que me falta el margen de entre de la parte interna, entonces le vamos a dar un margen libre también y le vamos a quitar 5 milímetros. Ahí está. Volvemos a seleccionar simetría, elegimos el eje, reflejamos la simetría de la parte de dentro del forro, colocamos el yankee y colocamos también el piquete central asociado al eje. ¿Lo veis? Vamos a crear también unos pequeños figurados que nos servirán para centrar la lengua. Ahí está. Y haremos su simetría también para que estén también en los dos lados. Ya lo tenemos. Vamos a sacar la pieza. Lo primero cambiamos de capa, vamos a decirle que es forro, aunque lo podemos hacer después. Vamos eligiendo márgenes de un lado y de otro. Ya la tenemos. Le vamos a poner también pala. Le vamos a poner una piel de forro y 2 el par. Ahí está. Ya tenemos 3 piezas. Vamos a por la cuarta. Este modelo, como veis, es muy sencillo. La única complicación ha sido la confección de la trepa y el giro de la lengua. Vamos a colocarnos aquí una línea que nos servirá como corte para el talón del forro. Ponemos también un pinchazo y hacemos un pequeño zoom y recolocamos ahí que sobrepase la curva de la lengua y el entre. Ahí la tenemos. Vamos a darle un margen libre para crear el recortado, que le vamos a dar 8 milímetros al talón. Aquí sí que le damos 8. Y vamos a crearnos también una línea mano alzada
que empiece a 8, pero que vaya abriendo hasta alcanzar 1,5 cm en la zona inferior del talón. Este recortado luego se lo quita en el aparador la aparadora. Vamos a crearnos también un margen. Le vamos a llamar quitar forro costura, por ejemplo, y le vamos a dar 3 medidas. Le vamos a poner 2, 2 y 5. ¿Por qué 3 y no 2? Porque así la proporción la hace en 3 partes. Ahora veremos cómo lo aplica. Le vamos a dar amarillo, por ejemplo. Aceptamos. Buscamos en la lista y seleccionamos la parte de la trepa del talón. ¿Lo veis? Me he aplicado más cantidad de 2 milímetros que de 5, que es lo que yo quería. Terminamos de agregar los figurados, empezando siempre desde la presilla para arriba, o lo que es lo mismo, desde el corte que va a llevar para arriba. Vamos colocando ahí los figurados y con esto ya damos por terminada la confección de las piezas. Esta pieza también va a ir a 4 el par, porque hay una pequeña diferencia, entonces no merece la pena. Vamos seleccionando las líneas, seleccionamos la línea de montado, por ejemplo, de la parte de fuera, la línea nueva del talón y ya la tenemos. Vamos a poner talón, piel de forro, 4 el par y acabamos. Comprobamos que la pieza está con todas sus líneas correspondientes. Vamos a ver ya el sistema de escalado. Vamos a escalar como siempre desde la 35 hasta la 42. Y las medidas de largo y ancho de trepa las vamos a comprobar. Vamos a medir el largo. Tenemos 2,70. Medimos también el ancho. Aquí, como veis, no tengo la línea de chapa de la horma. Luego es más difícil calcular exacto. Viene unos 70, 70, 140, que más o menos es lo que me marca. Batimos ya, por ejemplo, el escalado y vemos cómo se van comportando las distintas piezas. Aquí vemos cómo los pinchazos para el escalado también se están escalando. Si no quisiésemos, pues les aplicaríamos ahí un modificador. Vemos los márgenes. Bueno, vamos a ver cómo podemos colocar un adorno de una imagen, por ejemplo esta de Adidas. La vamos a digitalizar y vamos a seleccionar la parte superior para agregarlo como si fuese un calado sobre la parte del talón. Borramos lo que no nos interesa y seleccionamos todo. Lo vamos a mover hasta la parte superior del botín. Lo vamos a escalar un poco. Ahí está. Le reducimos un poco el tamaño. Lo centramos y podemos utilizar la herramienta también alinear para que sea un poco más perpendicular a la línea superior del botín. Hacemos una línea y recolocamos con otra que sea paralela a la parte superior. Ahí lo tenemos.
Esto es solamente un ejemplo de lo que podemos hacer con dibujos de bordados, calados, etc. Ahora lo que hacemos es modificar pieza, doble clic sobre cada línea y lo veis, se va calando, se va agujereando pieza a pieza. Aquí conviene que hagamos un zoom, porque a veces se nos confunden las líneas. Un doble clic y basta para que nos cale en forma de figurado, o para hacer un bordado, picado, etc. Vemos que también se escala. Entonces, si lo que queremos es que no se escala, vamos a crearnos aquí un eje. Vamos marcando con doble clic también las líneas del dibujo. Ahí está. Estas líneas son las que queremos que nos escalen. Bloqueamos y cerramos. Ahora si hacemos la escala, vemos que se sigue escalando. ¿Qué ha pasado? Pues vamos a seleccionar otra vez el eje y vemos que aquí no se habían aplicado. Ahora sí. Ahora comprobamos, centramos, apilamos en el centro y vemos que ya no se nos aumenta. Vamos a ver rápidamente cómo podemos hacer una ficha técnica. Le vamos a decir colocación y nos dice que no hemos identificado los materiales. Entonces aquí lo que hacemos es decirle, por ejemplo, que esto va en ante rojo y que las piezas de forro pues van en piel de forro. Le decimos aceptar y volvemos otra vez al menú fichas técnicas, aquí, colocación de un par. Manual, ¿veis? Aquí nos da todas las piezas, como veis los talones nos han puesto, esto es el forro, nos han puesto los 4 talones. Entonces lo que intentaremos hacer es colocar las piezas arrastrando unas sobre otras. Acordaros que tenéis que desactivar cada pieza haciendo clic derecho en una zona vacía y vamos apilándolas juntas de manera que queden lo más ajustadas posible. ¿Veis? Ahí he formado un rectángulo más o menos, aunque es un poco, ha salido un poco inclinado. Vamos a hacer lo mismo también con las palas. En este caso voy a arrastrar un talón. Juntamos, ahí se me ha quedado enganchada, desactivo. Juntamos las dos palas y ahora voy apilando también los diferentes talones, intentando aprovechar los huecos que forman los demás. Ahí, por ejemplo, ahí volteamos, aprovechando la esquina del de la pala, y aquí colocamos el último talón. Haciendo zooms, etcétera, etcétera. Vamos a agregar una ficha técnica, por ejemplo esta. Aquí yo no sé si es por mi pantalla gráfica, pero como veis baila mucho la imagen, aunque luego la previsualización queda bastante bien. Nos da todas las indicaciones del consumo en pies cuadrados, el desperdicio, etcétera, etcétera. Podemos añadir, por ejemplo, también otra de lo que es la distribución de materiales. Y aquí también podemos ver datos de desperdicio, de bruto y de coste. El coste lo calcula el programa porque nosotros cuando hemos metido las pieles hemos puesto también un precio, hemos puesto un proveedor y hemos puesto también un precio. Lo vamos a exportar como hicimos en el anterior modelo a mi escritorio. Lo exporta en formato zip y luego cuando lo abrimos está en PDF. Vamos a verlo. Lo maximizamos. ¿Veis? Aquí tenemos tal y como lo hemos hecho. Con todos los datos, más o menos, lo podemos personalizar, podemos eliminar algunos y añadir otros.
Existen diferentes tipos de informes o de fichas técnicas que podemos aprovechar. Bueno, ahora ya cerramos y ya vamos acabando con este tutorial. Apilamos como siempre. Os agradezco vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Un saludo.